¿Alguien se acuerda hasta dónde avanzamos? Vimos sobre los principios. Ya, vimos los 10 principios. Esos 10 principios los Sí. revisamos y hablamos sobre ellos. Perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a retomar ciertos conceptos que son importantes aquí dentro del tema de economía. Y para esto vamos a la presentación que les tengo preparada. ¿Pueden apreciar lo que estoy proyectando? ¿Sí? Sí, Sí, hay profesor. Muy bien, Sí. perfecto. Bueno, voy a ir avanzando y comenzando a revisar ciertos temas que ya en parte hemos revisado, ¿no? Bueno, esta es una de las diapositivas que ustedes tienen. Muy bien, perfecto. Mencionaba entonces que esta es una de las diapositivas que ustedes tienen y que contiene parte de los conceptos que ya hemos revisado, ¿no? Revisando rapidito lo que ustedes tenían con relación a ciencia. eh, Tenían también aquí el tema de ciencias fácticas, ciencias formales, ciencias sociales, economía, y las dos ramas de la economía, la micro y la macro. En ellas no había entrado a definirlas, ¿no? Si yo quiero conceptualizar lo que es microeconomía y macroeconomía, debería entender en primer lugar qué es lo que estudio. Si a mí me preguntan qué estudia la micro, qué estudia la macro, le podría responder que estudian exactamente lo mismo. Y obviamente una persona con criterio me va a decir, bueno, si estudian lo mismo, ¿por qué tienen diferente nombre? La diferencia va a estar puntualmente en el enfoque que se le da a lo que se estudia en ambas ramas de la economía. Mientras la micro hace un estudio de los agentes económicos, que es lo mismo que estudia la macroeconomía, la relación entre los agentes económicos, mientras la micro hace un análisis de manera individual, la macro hace el mismo análisis de manera conjunta y agregada. Eh, para comprenderlo mejor, ustedes pueden ver aquí el mentefacto de microeconomía y obviamente como ustedes pueden ver es una rama de la economía diferente a la macro, pero ¿por qué diferente a la macro? Porque a la micro, perdón, se la conoce o se relaciona generalmente con empresas. Yo les decía que siempre que hablemos o pensemos en términos microeconómicos, generalmente yo lo voy a ligar a empresas. Mientras que cuando hable de macroeconomía, yo lo voy a relacionar con economías más grandes o agregadas.
Ahora, la micro entonces yo la relaciono siempre con empresas. Y a la micro también se le denomina como la teoría de precios. ¿Por qué? Porque lógicamente los precios es una de las variables que más incidencia tienen dentro del análisis de una empresa, ¿no? Se le denomina también teoría de precios. Y está interesada en actividades de mercado en unidades económicas, pero de tipo individual. ¿Qué cosas estudia la micro y la macro? Ustedes pueden ver cosas que pueden estudiar, se enfoca, por ejemplo, en los consumidores, en los trabajadores, inversionistas, propietarios, empresas, entidades del gobierno, pero esto de manera individual. Me explico mejor. Creo que esto también ya lo habíamos tratado. Cuando yo les diga un enfoque microeconómico, lo que va a suceder es que yo voy a ver a la empresa y otros agentes que se relacionan con ella. ¿Ya? Entonces veo cómo se produce esa relación entre esos agentes. Yo les decía que pensaran una pequeña empresa que estuviera en cualquier parte, por ejemplo, en Daule. Esa empresa produce y, por ejemplo, tiene proveedores, tiene relación con el Estado. Esa empresa produce, tiene un cierto número de empleados que contrata, tiene una producción que genera, tiene un nivel de endeudamiento, tiene unas relaciones con los consumidores, hay precios que cobra con relación a sus productos, hay impuestos que paga con relación al Estado, puede comprar suministros del Estado, por ejemplo, energía o agua potable, y asimismo puede venderle cosas al Estado, puede venderle cosas a otras empresas. Cuando yo hago el análisis de esos agentes económicos, pero de manera individual, solamente con relación a los agentes que están relacionados con la empresa, eso tiene un enfoque microeconómico. La película cambia cuando nosotros hablamos de macroeconomía. Porque en la macroeconomía, como también les mencionaba, creo que en las primeras clases les decía, que la macro, por el contrario, eh, se enfoca, si bien es cierto, sobre lo mismo en los agentes económicos, pero su enfoque, su eh, observación la hace, pero de manera conjunta o agrega. Es decir, no toma solo una empresa, sino que agrega la información de empresa. No toma solo unos consumidores, sino que hace un agregado de consumidores. Y por eso es que a la macro se la conoce también como teoría económica. Generalmente trata temas de economía de manera conjunta o agregada, para que usted lo comprenda mejor. La empresita pequeñita que nosotros veíamos en micro tiene su precio, el producto que ellos elaboran. Tienen también su nivel de endeudamiento, tienen su nivel de producción, tienen, ¿qué más? Paga ciertos impuestos. Pero cuando yo hago un análisis macroeconómico, no solamente me fijo en una empresa, sino que agrego información. Que puede ser la información de más empresas, de más agentes, pero lo hago de manera que me explico mejor. Si yo quiero ver, por ejemplo, la variable producción en la parte micro, yo veía la producción que tenía solamente esa empresa. Si yo quiero, por ejemplo, ver en la parte macroeconómica producción, por ejemplo, a nivel de la provincia del Guayas, veo todas las empresas, sean de bienes, sean de servicios que generan producción. Esa producción, sean bienes o sean servicios, todo lo que producen, todas las empresas que están dentro de Guayas, yo agrego esa información y hablo de la producción, pero en este caso es información agregada de todos los agentes, todo lo que producen esos agentes, y esa información es la que presento. No es el mismo enfoque con relación a la micro, que la micro solamente toma, en este caso, si quiero ver producción, solo veo la producción de esa empresa pequeña. Entonces la macroeconomía, también se la conoce como teoría económica y estudia, les decía, las cantidades agregadas o conjuntas de una economía. Eso es lo que hace la macroeconomía. ¿Qué variables le interesan a la macro? Hay diferentes variables de interés, por ejemplo, los niveles de producción. Hay también interés para la macroeconomía cuando ustedes vean esta materia, creo que el próximo semestre, ustedes van a ver que les van a enseñar sobre producción, que es el bruto, las tasas de crecimiento de ese Producto Interno Bruto, las tasas de interés, cómo fluctúan las tasas de interés en la economía ecuatoriana, el desempleo, la inflación, la deuda externa. Y es cierto, usted me dirá, pero deuda también había en la empresa. Precio, variación de precios, que es inflación, también había en la empresa. Desempleo también podía haber en la empresa si yo veía cuántas personas contrataba y cuántas dejaba de contratar. Se puede ver que son las mismas variables, estudia lo mismo, pero la diferencia está en que la una lo hace de manera individual, mientras que la otra lo hace de forma conjunta o agregada.
¿Se comprende la diferencia entre micro y macro? Sí, pero ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no le quede claro? Estamos próximos al examen, chicos, así que me gustaría poder, si tienen alguna duda con respecto a esta parte que voy explicando, que me la digan. ¿Ninguna? Muy bien, profesor, avanza. Sí, dígame. microeconomía, entonces, más que nada, se puede dar a entender que es interna de la empresa. Usted dice solamente de la empresa donde No, no, quieren o sea, sacar información, y macroeconomía es donde nosotros podemos obtener información de diferentes empresas, como se dice, en general. y de diferentes, míralo como agentes económicos. Ya vamos a ver el tema de agentes económicos. Esa es otra parte también que me falta explicar, por eso revisé estos conceptos individuales. ¿No? En una economía generalmente están presentes algo que se conocen como agentes económicos, que son los entes que dan vida a las relaciones de actividad económica. Estos agentes económicos son las empresas, la familia y el Estado. Cuando estos participan, cuando yo hago un enfoque microeconómico, me refiero, por ejemplo, solo tomaba la empresa y cómo se relaciona con otros agentes económicos. La micro casi todo gira en torno a empresas. Entonces, las empresitas tienen una relación con otros agentes económicos. Pero en la macro, yo tomo esta empresa, otra más, y tomo una serie de empresas, tomo también la información de esos agentes y todo lo que ellos hacen, lo acumulo, lo agrupo, lo uno, lo agrego. ¿Ya? Y esa información es la que presento, para que me comprendas mejor. Tú ves aquí que hay una variable que dice tasa de interés, está con relación a la macro. Esa tasa de interés tiene que ver con todos los créditos que han dado todos los bancos en los diferentes segmentos de toda la economía ecuatoriana. Pero si yo, por ejemplo, tomo tasa de interés para esa empresa, me refiero solamente a la tasa de interés que en ese momento el banco en particular le dio a esa empresa. Si ves, en una es individual, en la otra agrega toda la información para darte un indicador. Otro ejemplo, el endeudamiento. Deuda externa, que es una variable macro. La deuda en general, la deuda está conformada por deuda interna y deuda externa. Deuda interna, todo lo que se genera por parte del Estado como deuda con organismos estatales, seccionales. ¿Ya? Y lo que es deuda externa, lo que tiene que ver con endeudamiento, préstamos que se hace a otros gobiernos. Sumas las dos y tú tienes el endeudamiento. Pero si, por ejemplo, quiero analizar la variable deuda dentro de la empresa, lo que voy a ver es cuál es el nivel de endeudamiento que actualmente tiene esa empresa, por ejemplo, con proveedores, con consumidores, con el Estado. A eso me refiero. Mientras en la una yo es como que cogiera una sola hormiguita y la analizara. En la otra tomo todo el hormiguero, pero lo miro desde arriba y analizo el comportamiento de todas las hormigas en conjunto. Eso hace la macro, mientras que la micro analiza hormiguita por hormiguita. Esa es la pequeña gran diferencia entre ambas eh, eh, ramas de la economía. No sé si con eso te Sí, aclaré el profe, tema. gracias. Muy bien. Entonces, avanzamos un poquito más, chicos. El enemigo aquí es el tiempo. Ya. Bien, yo les voy a proponer algo ahorita y necesito que ustedes piensen. Puede ser que lo que ahorita les estoy proyectando sea cualquier majadería. Puede ser que cada una de las letras que ustedes van a ver aquí no tengan sentido, no tienen lógica. Y a la final, simplemente si no están enfocados, lo que hicimos fue perder tiempo. Lo que necesito ahorita es sus cerebros concentrados analizando este tema. ¿Qué es lo que voy a, qué es lo que voy a proponer? ¿Qué es lo que les voy a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, ustedes pueden ver que aquí, en la parte de arriba, en la parte de arriba tiene como título actividad económica. ¿Qué se concibe como actividad económica? Aquí en la parte de arriba igualmente ustedes tienen una denominación o una determinación de lo que sería actividad económica. Y me dice, es el intercambio entre las unidades económicas dedicadas a la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. Repito, la actividad económica es el intercambio entre las unidades económicas dedicadas a la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. Si yo tomo el concepto, lo más probable es que se me asemeja mucho al concepto de economía. El concepto de economía me dice que es aquella ciencia social
que estudia fenómenos relacionados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Me suena mucho el concepto de economía. Pero dentro de esas líneas que están ahí en el primer parrafito de 2 líneas que ustedes tienen ahí arriba, hay una palabra que es importante. ¿Qué palabra creen que es importante dentro de la denominación de actividad económica? Intercambio. Intercambio. El cambio, intercambio. Intercambio. Intercambio también tenemos en el otro. Distribución y consumo de bienes y servicios. Y la medida es como intercambio, como que sí está presente en el otro. Interacción. Interacción. Producción, profesor, producción. No, producción también tienes allá. Acuérdate, sí tienes en el concepto de economía. Ah, ¿Qué palabra sería relevante? Consumo. Consumo también tienes allá. ¿Ya? La palabra relevante aquí es interacción. Interacción. Muy bien. Si yo les pregunto qué es interactuar, ustedes me pueden definir qué es interactuar. ¿Alguien se anima a decirme algún concepto de interacción? Como participar. Es Tener participar, comunicación con demás. tener comunicación. Se las pongo más sencillo para que lo piensen y lo comprendamos todo para poder estar sintonizados. Todos nos hemos enamorado aquí, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos enamorado. ¿Qué hacen cuando están interactuando con sus novios o sus novias? ¿Qué hacen? Cosas sanas contarán, ¿no? ¿Qué hacen cuando interactúan con sus novios y sus novias? ¿Qué hacen cuando interactúan con ella o con él? ¿Qué hacen? Vamos. Conversar. Conversar. Muy bien, qué lindos, qué tranquilos son ustedes. Conversar, ¿qué más Relacionarse. hacen? Se relacionan ya, ¿qué más hacen? ¿Qué Jugar. más? ¿Qué cosa? Jugar. Jugar, Bromear. qué tierno, bromear, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué Pelear. más? Pelear, muy bien. ¿Qué es Ya lo lo que otro hacen? no se puede decir. Bueno, lo otro no se puede decir, tienes toda la razón. Ya, al interactuar, ¿qué es lo que hacen? Si usted ve, nunca han visto 2 novios separados. Yo por lo menos creería que 2 novios a la distancia simplemente no son novios. Porque para ser novio hay que estar cerca. Somos seres humanos, ¿ya? Inclusive este hecho de estar dando clases así se ha vuelto bastante inhumanizado porque en realidad la enseñanza es presencial y vivencial con otro ser humano. ¿Ya? Que lo que hace un profesor es justamente conversar con otro tratando de generar y sacar toda esa luz que tiene adentro el estudiante. Algo parecido ocurre con los enamorados. Enamorados separados es como que estuvieran desconectados, pero cuando están cerca ocurre todo lo que ustedes dicen, ¿no? Conversan, intercambian cosas, eh, hablan, discuten, ¿ya? Pero se genera justamente eso que decimos que es una interacción. Es como una especie de flujo constante que se produce entre ellos, ¿no? Eso es gravitante para la relación. Ahora, imaginen lo mismo en una economía. En una economía hay agentes económicos. Y hagamos un paréntesis ahí, para entender qué son agentes económicos. Yo les decía que los agentes económicos son entes que siempre están presentes en la economía. Y son 3 de manera muy básica. Pueden haber más. Pero los 3 básicos son las familias, las empresas y el Estado. Para comprenderlo mejor, les pongo también un ejemplo. Imagine su casa. Su casa, ¿por quién está conformado? Su hogar. ¿Quién conforma su hogar? ¿Quién conforma su familia actualmente? ¿Quiénes forman su familia? A ver, dígame. ¿Quién estaría primero? Padres. El papá, Mi ya, hermano. muy bien. La mamá y obviamente los hijos. Hermanos. Ya, Y es una mascotas. familia, es una familia básica, ¿verdad? Papá, mamá e hijo. ¿Cuál es el papel principal del papá? ¿Cuál es el El papel sustento principal del del papá? hogar. Muy bien, de manera muy básica, sin caer en términos machistas, antes de que me quieran incendiar la computadora, el papá generalmente lo que hace en una familia de manera muy básica es preocuparse por proveer. ¿Qué hace la mamá? ¿Cuál es el papel más importante que cumple la mamá? Atender el hogar. Atender al hogar, ¿qué más? Atender a los hijos. Atender a los hijos. Pero ese atender, ¿qué implica? ¿Qué implicaría ese atender? ¿Mm? Educarlo. Es En La educarlo, limpieza. Cuidarlo. como un trabajo. es que obviamente es un trabajo y es un trabajo pesado porque hay muchas mujeres que hacen muchas cosas bastante fuertes, ¿no? Y los hombres recién lo sabemos cuando nos toca quedarnos solos en la casa haciendo todo lo que hace una mujer. Pero
Si le diéramos una denominación al trabajo principal que hace una mujer, ¿cuál le podríamos dar? Tendría que ver con su carrera. ¿Qué sería una mujer? Una La administradora. un administrador. Ese es el papel principal que tiene uno. O sea, hay partes importantes como el dar afecto, el cuidar a la familia, pero el papel más importante es administrar. Precisamente el papá provee, la mamá recibe todo eso que provee y obviamente lo administra para la familia, para el bienestar de la familia. Eso es el modelo ideal. Actualmente, la misma situación económica lleva a que una sola persona no puede a veces proveer lo suficiente. Ustedes saben que ahorita, por ejemplo, la canasta básica está en 7,65 de lo que estaba viendo el día de hoy. Y apenas un sueldo básico llega a 465. Entonces, para proveer una canasta básica, aquí en el Ecuador al menos deberían trabajar los dos, porque si no, no cumplen su canasta básica. Es decir, la familia no recibe lo mínimo que necesitaría para mantenerse alimentada. Y cuidado y cuestiones de transporte y otros gastos que están dentro de la canasta. Pues la cosa es seria, ¿no? Es complicado, pero regresando al tema, el papá produce, la mamá administra. ¿Y qué harían los hijos como papel principal? ¿Qué hacen los hijos? El papel principal. ¿Qué hacen los hijos? Yo me recortan. Consumen recursos. Es decir, su papel principal sería consumir, es lo que básicamente era. No son entes que producen, no son entes que administran, sino que son entes que... Muy bien, utilizando esta analogía, yo los regreso a la economía y les digo, hay tres agentes que son familias, empresas y Estado. Les pregunto a ustedes, utilizando la analogía de la familia, ¿ya? ¿Qué papel cumple, por ejemplo, las empresas? ¿Qué papel cumplirían? ¿Cuál sería el papel más importante dentro de la economía de las empresas? ¿Será consumir? Producir. Ofrecer un Muy bien. beneficio a la sociedad. El papel principal de una empresa es producir. ¿Sí? Entonces, dentro de este modelito que nos sirve para explicar, yo tengo claro de que la empresa, su papel principal es producir. ¿Qué harían las familias? ¿Qué papel principal tendrían? Consumir. Perfecto. Lo Consumir. principal que hacen las familias es consumir. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué haría el Estado? Regular. Muy bien, es como una especie de agente regulador, alguien que ve que las cosas funcionen para que la operatividad esté dada dentro. ¿De acuerdo? Eso haría el Estado. Muy bien. Entonces tenemos familias, empresas y Estado. ¿Recuerdan a los novios? Recuerdan que yo les decía que los novios, si están separados, no tienen ningún chiste, tienen que estar cerca para que interactúen. Ahora imaginen como que estos también fueran novios, son tres que tienen que estar cerca, ¿ya? ¿Y por qué? Porque imaginen que una empresa produce. Si no sabe qué producir, porque no habla con las familias o no habla con el Estado, ¿cómo va a saber una empresa que tiene que producir? Asimismo, si una familia requiere algo y no se lo comunica al Estado, no se lo comunica a la empresa, ¿cómo va a saber la familia, perdón, cómo van a saber las empresas qué es lo que necesitan producir para entregar a las familias o qué tiene que hacer el Estado para entregar a las familias? Entonces, con esto lo que les estoy diciendo es que estos agentes económicos, cuando interactúan, se genera esto que decimos que es la actividad económica. Cuando ellos están en contacto, las empresas se relacionan con los hogares, cuando las empresas se relacionan con el Estado, cuando el Estado se relaciona con las empresas, con los hogares, cuando interactúan entre ellos se genera esto que se conoce como actividad económica. Y esa es la definición que ustedes tienen ahí arriba. ¿Se capta el concepto? ¿Se entiende lo que es actividad económica? Sí, profe. Muy Sí, bien. ¿Se comprende lo que son los agentes y el papel que cumplen los agentes? Recuerde que profe. si yo le pregunto a usted en el examen cuál es el papel principal que cumplen los agentes económicos, las familias consumen, las empresas producen y el Estado regula o administra. Ese es el papel principal. Si le pregunto qué es actividad económica es el resultado de la interacción entre los agentes económicos con el fin de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Es muy similar al concepto que nosotros teníamos en eso es actividad económica. Muy bien. Hasta ahí creo que es comprensible y creo que los he convencido con relación al concepto. Ahora sí viene el reto.
Lo que ustedes tienen a continuación es una propuesta que yo les hago y que necesito que ustedes la piensen. Me digan si tiene sentido, no tiene sentido, y si tiene sentido, me justifiquen por eso. Ustedes me van a convencer a mí si lo que está propuesto aquí tiene sentido o van a desvirtuarlo. ¿Ya? Yo lo que les digo es para que surja la actividad económica. Es decir, esa acción de producir, distribuir y consumir, esa interacción que me lleva a todo eso, para que surja esa actividad económica, yo les propongo, les digo que usted necesita 3 elementos. ¿Y cuáles van a ser esos elementos? Van a ser las necesidades, el segundo elemento son los recursos, y el tercer elemento es la tecnología. Entonces yo le propongo en este momento, les digo, señores, muy bien, ustedes ya saben sobre actividad económica. Ahora les digo, para mi criterio, y quiero que ustedes me lo refuten, para mi criterio, para que surja la actividad económica, tienen que tener 3 elementos, que son las necesidades, los recursos y la tecnología. Antes de hacer el análisis, lo lógico es poder entender qué es cada cosa, ¿verdad? Muy bien, ¿qué sería una necesidad? Si ustedes lo definen de manera muy sencilla, ¿qué sería una necesidad? Algo que hay que La, satisfacer. la carencia de algo Algo que hace falta. Muy indispensable. bien, perfecto, muy bien. Me alegra que como empresarios tengan claro el concepto de necesidad. Necesidad es carencia, necesidad es la falta. ¿Está? Muy bien. Primera prueba superada. Segunda prueba. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos la necesidad? Como empresarios me refiero. Para saber Saber qué hace qué falta, producir. qué Para hace falta saber qué en la sociedad. producir, Para qué satisfacer. para qué Para necesidades saber vamos cómo a satisfacer. satisfacerlo. Muy bien, porque recuerden que si la necesidad implica la carencia de algo, la falta de algo, y al entender la necesidad, yo sé qué es lo que hace falta. Al poder comprender qué es lo que hace falta, puedo diseñar un producto que va a ser motivo en la empresa para cubrir esa necesidad. ¿De acuerdo? Por eso me es importante identificar necesidades. Ustedes como empresarios deberían tener un olfato finito al momento de identificar necesidades. En función de la identificación de necesidades surgen las empresas. Lo pongo de manera muy sencilla. Varios ejemplos que a mí me pasaron y que me ocurrió que son ejemplos que lo más probable usted nunca los había pensado, pero bueno, en el tiempo que yo estaba, un poco más atrás, donde no había tanta tecnología, pasaba esto. A ver, imaginen 1994. El profe recién iba en sus primeros años de universidad, ¿ya? 1994, 95. Yo recuerdo que una mañana, saliendo de los esteros donde yo vivía, me embarcaba en la buseta y me iba a la universidad. Entonces, cuando me iba a la escuela, me subo y de repente al irme así en la mañana, veo que se sube una persona y comienza a vender agua en funda. Repito, el año, 1994 y 95. Si usted, si no le pongo el contexto, lo más seguro es que usted me dirá, pero ¿y qué tiene de raro que venda agua en funda? Es normal que venda agua en funda. Inclusive no la venden en funda, la venden en botella. Eso es lo único raro que al final usted lo podría ver en funda, al final lo compra en el estadio. Para nosotros es muy común actualmente tomar agua en botella o tomar un agua en funda. Esa agua es un agua procesada. Usted va a un restaurante y pide un vaso de agua, lo más seguro es que no es que le traen el vaso de agua, sino que le acercan una botella que es la que le venden y le sirven el contenido de la botella. Usted va a cualquier lugar, lo más seguro es que pasa eso, ¿no? Tiene que comprar el agua y es común y normal para nosotros comprar el agua. Pero vamos a 1995. Repito, 1995, nadie vendía agua, nadie vendía el agua embotellada, ni siquiera embotellada, en funda, ni siquiera había ese concepto. Entonces, cuando se subió este joven a vender, yo dije, pero qué loco, en una ciudad donde te regalan el agua, donde la gente si quiere agua se acerca y le dice a la vecina, usted jugaba a pelotas en la calle, y se acercaba a la vecina y le decía, regálame un poquito de agua, todo, coja ahí la manguera, préndase ahí en el grifo y tome todo el agua que quiera. Nadie le negaba un vaso de agua. Era algo común para nosotros. Vender el agua no tenía lógica. Pero ¿por qué surge esto de vender el agua? ¿Ya? Y le digo que de ahí sale esta necesidad. Quiero que vean ustedes la necesidad. Si usted se sitúa en Guayaquil del 92, del 90, 91, usted va a ver que en esos tiempos Guayaquil comenzaba a crecer. Mejor dicho, ya estaba crecido. Ya había comenzado a crecer. Usted va un poquito más atrás, luego el 70, al 76, 70 y 78. En el 72 descubrimos el petróleo. Y al descubrir el petróleo, comenzamos a tener plata.
Los militares estaban a cargo y los militares al tener plata comenzaron a crear grandes ciudades como Guayaquil y Quito. Entonces, hicieron una gran inversión y estas ciudades comenzaron a atraer a la gente del campo. Y eso hacía que en estas grandes ciudades, y que era atractivo para la gente del campo no entraba directamente en la ciudad, sino que se quedaba en zonas de la periferia. Entonces comenzaban a formarse esos anillos de pobreza alrededor de los. Obviamente, cuando llega una persona, necesita agua, necesita energía, necesita esos servicios básicos para poder sobrevivir. Veamos nuevamente la situación. Tengo gente sentada en los alrededores, no tiene agua. ¿Qué es lo que hace? Una persona ve que pasa por ahí un ducto, él dice, si yo quiero agua, lo más lógico es que coge ese ducto, lo pinche y me prenda de ahí para poder sacar un poco. Era lo que generalmente ocurría en la periferia. Entonces, las tuberías que llegaban, las pinchaban, las que pasaban por ahí, por esa zona de la periferia, las pinchaban, y con estas cosas de cauchos de bicicleta, la gente hacía su manguerita y comenzaba a sacar agua de eso. Ahora, obviamente usted conoce Guayaquil, llueve. Igualmente, si algún momento ha ido, por ejemplo, en las zonas más periféricas de Guayaquil, se va a dar cuenta de que allá no tiene alcantarillado y que las aguas servidas a veces se las tienen en pozos, ¿sí? En pozos sépticos, y esos pozos cuando llueve se rebosan. Ahora, imagine todo eso. Están pinchadas las tuberías, hay una lluvia fuerte, el pozo está lleno, el pozo se rebosa, las aguas servidas, son aguas con heces, se mezclan con el agua potable. Resulta que por ahí, de Perú, llegó una persona que tenía una infección viral que era el virus del cólera. Y el virus del cólera justamente se contagiaba a través de las heces fecales, porque lo que sucedía es que la gente no tenía la asepsia adecuada por el agua que utilizábamos, y debido a que esa agua se mezclaba con heces fecales, el virus del cólera comenzó a reproducirse. Entonces, 91, cuando fue este tema del cólera, se tenía a la gente contagiada. Fue una pandemia, una epidemia que afectó grandemente a la ciudad. Y esa epidemia hizo cambiar patrones de comportamiento de los ciudadanos, que eran, por ejemplo, antes tomábamos directamente el agua de la llave, y que era lo que sucedía ahora, que cogíamos el agua y la hervíamos. ¿Por qué? Porque en algún momento, nuevamente con todo esto que les digo, en Guayaquil llegó un momento que, aunque usted no lo crea, consumían agua que contenía un alto o que tenía un alto contenido de heces fecales. Y eso es lo que se tomaba en Guayaquil. Entonces, para evitar cualquier virus, para evitar cualquier cosa que nos pueda afectar, comenzábamos a hervir. Aquí viene la situación. Algún visionario se dio cuenta de esta situación. Los guayaquileños, y no solamente los guayaquileños, los ecuatorianos y muchas personas de otros lados, necesitan alguna opción que les permita acceder a agua de calidad. ¿Qué tal si yo, hoy esa agua de calidad, la filtro, la potabilizo de alguna otra forma y se las vendo en recipientes para que ellos lo puedan? Y surge esta oportunidad de vender el agua en funda y en botella. En el momento ideal sale esta idea y obviamente tuvo apoyo. A eso me refiero cuando yo les digo la importancia de la necesidad para ustedes como empresarios. Y casos como ese hay muchos, hay muchos. Uno de los casos que también creo que también puede haber ocurrido así. Ustedes, por ejemplo, cuando vienen acá a las aulas, ustedes ven que ahorita material que para escribir un marcador de pizarra. Pero esos pizarrones no fueron siempre así. Anteriormente, los que recordarán o les habrán contado sus padres, a nosotros nos escribían en pizarrones que estaban en la pared y se escribía con algo que se llamaba tiza. Esa tiza para los profesores era un martirio porque un profesor se pasaba hablando y escribiendo y todo ese polvo se lo vivía tragando. Y lo más probable es que el más vago de la clase, el que se sentaba atrás en algún momento se comió toda esta película y vio que el profesor siempre quedaba a clase, luego terminaba con la garganta deshecha por toda la tiza que dijo, bueno, hay que encontrar alguna solución que le permita a los profesores poder hacer su trabajo sin necesidad de tener estos problemas. Tienen que haber inventado en ese momento, diseñado los primeros prototipos de lo que sería un pizarrón de cristal y un marcador de pizarra. Entonces, nuevamente el tema de necesidad. Con esto, lo que le quiero decir a ustedes es que las necesidades son importantes para el surgimiento de una empresa. ¿Por qué? Porque justamente identifican la carencia, identifican la falta que nosotros como empresarios al momento de diseñar un producto vamos a cubrir esa necesidad con el producto que diseñamos.
Las necesidades, hay diferentes clasificaciones. Yo les pido, lean lo que es la pirámide de Maslow. Lo más probable es que si vieron marketing o algo de mercado, la han de haber visto. Es un clásico. La pirámide de Maslow justamente habla de estas categorías de necesidades. Hay diferentes categorías y la trabaja como una especie de pirámide. Pero en esencia, todos los modelos de clasificación de necesidades se simplifican a una cosa, las básicas, las que podrían ser suntuarias. Y así, por lo menos yo las explico. Las básicas son aquellas necesidades que nosotros requerimos, que debemos satisfacer para podernos desarrollar como un ser humano normal dentro de la sociedad. ¿Cuáles son? Vestimenta, salud, estudio, porque obviamente ahorita si usted no estudia no forma parte del sistema de la sociedad, o por lo menos permanece al margen, porque no va a tener mayores oportunidades. Y ya otras necesidades como por ejemplo el comprarme un BMW, que si bien es cierto tiene que ver con el transporte, pero para transportarte un BMW como que ya está exagerado, no podría coger un carro pequeñito y no gastar tanto. Ya cuando hago eso, más bien se vuelve lo suntuario. Necesito comunicarme, podría utilizar un celular sencillito, pero en cambio yo me compro un iPhone 15, 20 o el número que vaya ahorita. Pero a lo que voy es que eso ya cuando yo ya gasto más de lo que implica cubrir la necesidad básica, eso ya se vuelve en algo. Entonces yo lo que les pido es que en este campo de las necesidades ustedes busquen sobre las pirámides de Maslow, investiguen y revisen esta clasificación. Y ahí van a ver que justamente lo que yo les menciono de estas necesidades muy básicas, que son las que están en la base de la pirámide, y otras que se vuelven suntuarias, más de lujo, de pertenencia, como el pertenecer a un grupo, el ser reconocido, son necesidades que va a identificar más. Pero por favor revisen. Primer punto, necesidades. ¿Se comprende? ¿Tiene sentido la importancia que planteo? ¿Están de acuerdo o alguien quiere refutar lo que yo propongo con relación a necesidades? ¿Se entiende? Sí. Sí, pero ¿Sí? ¿Sí? Sí, Todos de profe. acuerdo. Sí, profesor. Muy bien, necesidades. De acuerdo, el otro elemento que les propongo son los recursos. ¿Ya? Los recursos. Muy bien, ¿qué serían los recursos? ¿Alguien me puede definir qué es un recurso? La materia. La materia, ¿ya? ¿Mi cuerpo es un recurso? Está hecho de materia. ¿Sí? ¿No? O sea, Recurso humano. Muy bien, la fuerza que yo puedo utilizar en mi cuerpo para poder hacer alguna fuerza es recurso humano. Muy bien, pero ¿qué sería entonces recurso? Es lo que tenemos sería disponible para poder hacer algo. algo para realizar alguna tarea o formar Muy algo. bien, perfecto. Algo que me sirve para realizar algo. Lo pulimos un poquito más y decimos que un recurso es todo aquello que me sirve a mí para producir. ¿Ya? Eso es un recurso. ¿Para producir qué? Bienes y servicios. Ustedes recordarán que hay una necesidad y esa necesidad tenemos que cubrirla. ¿Con qué la vamos a cubrir? Con bienes y servicios. ¿Y cómo elaboramos esos bienes y servicios? Con recursos. Es decir, que los recursos son todo lo que me sirve a mí para producir. Pregunta para niños inteligentes. ¿Yo podría satisfacer directamente la necesidad con los recursos o necesito de los bienes y servicios? ¿Qué opinan? ¿La necesidad la satisfago directamente con los recursos o los recursos en realidad tienen esa lógica de ser como las partes que sirven para elaborar los bienes y servicios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? claro, el recurso es indispensable para elaborar, o sea, para satisfacer las necesidades. Pero yo podría satisfacer directamente las necesidades con los recursos sin necesidad de llegar a los bienes y servicios. No, 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 creo que van de la mano. Ya, para comprenderlo mejor, igual les pongo un ejemplo. Imagine que yo manejo el concepto de recursos y pido una hamburguesa. Si lo manejo el concepto de recursos, ¿qué partes lleva la hamburguesa o qué se necesita para la hamburguesa? Tengo la parrilla, que es la parte de la tecnología. Tengo el fuego, también tengo el tomate entero, ¿no? Tengo la cebolla, tengo el pan entero, tengo la carne todavía no frita y tengo todo lo que le pongo a una hamburguesa. Le digo, ahí está su hamburguesa. Eso sí lo veo como recurso. Pero en cambio, la hamburguesa, ¿qué es? Es el resultado de que picar el tomate, de picar la cebolla, de poner el pan, de echarle
todas las cosas que se les echa, de utilizar la parrilla, de freír en la parrilla la carne y preparar la hamburguesa. ¿De acuerdo? Por eso es que yo les digo que los recursos son los que me sirven a mí para producir bienes y servicios. Para comprenderlo mejor, ¿qué son recursos? El dinero, los terrenos, los edificios, la maquinaria, la misma mano de obra de tipo intelectual, como por ejemplo lo que yo estoy haciendo, que es tratando de generar en ustedes el desarrollo de conocimiento, o la parte física, que también la mencionaron ustedes, que es un esfuerzo, por ejemplo, me contratan a mí para hacer un hueco, cavar un hueco, mano de obra física. Entonces, tengo la mano de obra, tengo el capital, que puede ser dinero, edificios, maquinaria, tengo los terrenos, todos esos son recursos que sirven para producir, ¿qué cosa? Los bienes y servicios que van a cubrir necesidades. ¿Se entiende? ¿Se comprende lo que son recursos? Sí, Sí. Entonces, sí, dime. Dime. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Muy bien. Entonces, de acuerdo con necesidades y de acuerdo con recursos. Vamos a la más fácil, tecnología. ¿Qué sería la tecnología? ¿Qué creen ustedes que es la... ¿Ah? Las herramientas. La tecnología serían herramientas, sistemas. herramientas, sistemas, eso es tecnología. Muy bien, les pongo un caso y rapidito también porque aquí ya me están sonando las cuerdas para votar. Imaginen lo siguiente, no sueñen, sino que imaginen lo siguiente. Tenemos a 3 cavernícolas frente a nosotros, ¿listo? Hay 3 cavernícolas. Uno que está un poco distanciado está viendo lo que hacen otros 2 cavernícolas, que esos 2 se tienen bronca. Y cada día que se levantan, esos cavernícolas comienza el día y se comienzan a portar bronca, ¿ya? Y en una primera instancia el uno le pega, el otro le pega, se acaba el día. El día siguiente, la misma película. Al tercer día, para no variar, un cavernícola coge una piedra y con esa piedra le da al otro, ¿ya? Y obviamente al darle con una piedra le genera un chichón. No sé cuál es el término técnico, pero yo le conozco como chichón. Le genera un chichón de un piedrazo. Y el cavernícola que le pegó, le coge afecto a la piedra y le sigue dando al día siguiente con otra piedra. Con la misma piedra le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando así por 30 días. Cuando llega al fin de mes, al día 31, de tanto haberle sobado la piedra en la cabeza, a esa piedra le comenzó a salir un filo. Y al momento de pegarle, no solo le hizo el chichón, no solo le remarcó el chichón, sino que también lo cortó. Toda esa película, todo eso lo vio por 31 días el cavernícola que estaba aparte. ¿Qué fue lo que aprendió ese cavernícola que estaba aparte? Se dio cuenta que cuando coge una piedra y la frota sobre una superficie dura, puede generar en ella un filo que no solamente, que con ese filo le va a servir para, por ejemplo, cortar la carne. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo este cavernícola? Observar. Y a través de la observación, ¿qué fue lo que hizo? Acumuló conocimiento. Realmente ellos sabían que la piedra se le pegaba, simplemente le generaba el chichón. Pero luego se dieron cuenta que cuando la piedra se la frota sobre una superficie dura, genera un filo que sirve para cortar. Este ejemplo, que parece muy sencillo, es lo que implica tecnología. El ser humano, a lo largo del tiempo, acumula y acumula conocimiento. Si usted va y mira las primeras computadoras que teníamos, eran del tamaño de un edificio, para hacer cosas que lo más probable ha sido una calculadora, la que antes utilizábamos para jugar en la escuela. Y eso apenas ha sido una mega computadora y era equivalente a eso que le menciono. Actualmente usted puede ver que las computadoras son tan pequeñas que las tenemos en nuestras manos. Nuestros teléfonos celulares son básicamente computadoras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Porque obviamente el ser humano con el tiempo fue acumulando y acumulando conocimiento. Entonces, la tecnología no es otra cosa sino que el nivel de desarrollo disponible para combinar y transformar los recursos. ¿Sí? Eso implicaría tecnología. Entonces, cuando alguien les Se llama pregunte, la globalización. ¿vale? La globalización. El conocimiento que se agrega, que forma parte, y la globalización incide en el desarrollo tecnológico, correcto. Pero lo que quiero que aprendan en esta noche es que cuando me hablen de tecnología, ustedes no me digan es el aparato. El aparato no es la tecnología. El conocimiento que está detrás de organizar todo ese aparato para que funcione de esa manera, eso es tecnología.
No es el aparato en sí, es el conocimiento que está detrás. Es el nivel tecnológico, es la acumulación de conocimiento, el nivel de desarrollo que hasta ese momento se ha llegado a tener para poder convertir bienes y servicios. ¿Y esos bienes y servicios en qué los voy a convertir? Perdón, esos recursos, ¿en qué los voy a convertir? En bienes y servicios. Y como les decía, esos bienes y servicios van a cubrir necesidades. ¿Sí? ¿Tiene sentido el tema de tecnología entonces dentro de este juego? ¿Coinciden conmigo de que los tres son necesarios para el surgimiento de la actividad económica? Sí, profe. Sí, profe. Diría que sí. Muy bien, muy bien. A ver, quiero retarlos un poquito. Díganme, y más bien, si pueden sustentarlo con un ejemplo, donde una de las tres no aparezca y se dé la actividad económica. ¿Ustedes creen que se podría producir la actividad económica si uno de ellos falta? Sí. ¿Sí? A ver, ejemplo, vamos. Donde uno falte, deme un ejemplo. Si me dice sí, deme un ejemplo. Por ejemplo, si faltarían los recursos. Ya, dame el ejemplo para poderlo analizar. O sea, ¿tú crees que si no hay recursos, igual surge la actividad económica? No surge. Ah, ya, no Ajá, surge. no surge. Perfecto. Entonces lo que tú me dices es que si uno falta, no surge la actividad económica. Porque en sí está, como usted dice, enlazado las Enlazado. los tres elementos para que se pueda realizar esa actividad económica. Los tres elementos. Perfecto. Nuevamente con mis ejemplos a veces medios locos, pero que afianzan el conocimiento. Vamos a tratar de explicar esto que les digo. Necesidad. Muy bien. Veamos. Si lo primero es que si no existiera la necesidad, simplemente no surge la actividad económica. Por ejemplo, ¿tiene sentido vender tangas en el Chimborazo? ¿Hay la necesidad de utilizar tangas en el Chimborazo? Sí saben lo que es el Chimborazo, ¿verdad? Sí, Volcanzote no hay ese grandote. necesidad. Mucho más cerca. ¿Tiene sentido? ¿Habrá necesidad de utilizar una tanga en el Chimborazo? No, Sí no hay saben, necesidad. sí saben No lo hay que es la una necesidad. tanga. Ya, muy bien. ¿Pueden haber los recursos para elaborar la tanga? A la final sí. Sí, Los recursos sí pueden haber. Te los hago de pelo de albahaca y es suavecita, de albahaca, digo, de alpaca, y es suavecita la tanga para poderla vender. Yo no creo que ningún gringo loco se quiera poner una tanga en el Chimborazo, ni un nacional tampoco, se quiera poner una tanga en el Chimborazo con tremendo frío. ¿Hay los recursos? Lo más probable es que sí. ¿Hay el nivel tecnológico? Sí, porque para hilar hilo hay la tecnología correspondiente y podemos hacerlo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que no hay? La necesidad. Entonces, por más que me diga que yo quiero vender tangas en el Chimborazo, no tendría sentido porque la necesidad no hay. Es lo mismo que vender en temporada de playa, vendernos abrigos polares en la costa. No va a haber la necesidad. ¿Verdad? Entonces, si no hay la necesidad, que es lo gravitante, es lo detonante, la actividad económica no surge. Habrá actividad económica cuando hay la necesidad, no hay recursos y hay tecnología. No, porque no hay cómo procesar el recurso. Muy bien, porque sin los recursos no tengo lo que necesito para transformar en bienes y servicios. Por más que tenga la tecnología para transformar los recursos, pero si no hay recursos, ¿cómo voy a generar el bien y servicio? Perfecto. Si hay necesidad, ya la hemos identificado, hay recursos, pero no tenemos tecnología, ¿podemos generar actividad económica? No. No, Ya, Nos les pongo, estancaríamos. muy bien, es que faltaría el conocimiento. les pongo un caso. No, Perfecto. no habría evolución. Muy bien, no podríamos desarrollar. Hay varios casos. El que más, Evolución, innovación. correcto. El que más me Pues llama la sería atención, limitado. muy bien, sería limitado. Podría de repente hacer cosas que, muy limitadas, ¿no? Es verdad. Si no tengo el nivel tecnológico, no lo puedo transformar. Para entenderlo mejor, porque más probable puede que haya algunos que estén confundidos en este tema. Todos han visto la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Sí sabían que la primera película que lanzaron la Guerra de las Galaxias, son una serie de películas, ¿no? Ustedes sabían que la primera película que lanzaron no es la primera, la que originalmente debería ser. Creo que comenzaron por la 3 o la 4. La Cuatro, tercera. la cuatro, la La cuatro. 4, ya, los que son sinófilos podrán corregirme ahí. Ya, la comenzaron en la 4. La pregunta es ¿por qué comenzaron en la 4? ¿Por qué creen que comenzaron en la 4? Lo que supuestamente dicen las críticas es que
estaban solamente lanzando una película así y se encariñaron con el villano y querían mostrar cómo llegó a ser el villano. Por eso salieron luego la 1, la 2 y la 3. A ver, pero nuevamente, a ver, eso, bueno, eso puede La tener tecnología. parte del sentido de por qué lo hicieron, sí, correctamente. Ese libro que fue escrito, los libros que fueron escritos, el nivel de cosas que se necesitaban para poder desarrollar la uno a la época que se lanzó la primera película no existía. O sea, ¿por qué no lo hicieron? Es porque el nivel de tecnología para generar los efectos especiales que se requerían para poder tener ese nivel de película no existían en esa época. Ese es un claro ejemplo de que había la necesidad, claro. Todo el mundo ha visto La Guerra de la Galaxia y quiere ver unas películas así de la calidad de ese tipo. Hay los recursos, lo más probable es que podían haber tenido los recursos. ¿Qué es lo que sucedía? Que no tenías el nivel tecnológico para poderlo transformar esos recursos en lo que se requería para poder generar la película que se deseaba. Algo parecido nos ocurre a nosotros con el tema de los combustibles. ¿Hay la necesidad de combustibles baratos? Sí. ¿Tenemos recursos? Sí, tenemos petróleo. ¿Y por qué no transformamos el petróleo en gasolina barata y en diésel barato? Porque no tenemos la Refinería. refinería correcta. El conocimiento para desarrollar refinerías que nos permitan procesar eso. ¿Se entiende? Si ven por qué estos tres yo digo que son indispensables para el surgimiento de la actividad económica. ¿Se comprende? ¿Pueden explicarlo en el examen? Sí, profesor. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, esto era lo que quería explicarles. Igual nosotros mañana creo que tenemos clase con ustedes. ¿Mañana o el jueves? Mañana, Mañana, jueves, ya no hay Mañana, clase. profesor. Ya, Mañana, profesor. seguiríamos y seguiríamos avanzando con los temas. No falten. Profesor, una consulta. ¿Usted qué sabe de que el jueves y el viernes no va a haber clase? Hay una disposición de que no hay clases, pero yo no sé si, o sea, si no sé si el tema es presencial y virtualmente operamos, porque eso es la típica, o sea, te dicen no presencial, pero virtual sí. Creo que es presencial y virtual va normal, me parece. Yo no creo que se, pues el viernes sí no hay nada, el viernes no hay nada, pero el jueves creo que a partir del mediodía creo que se supone, me parece. Igual Sí, esperen a la comunicación de sus autoridades. Creería que es así. ¿Ya? sí dijeron que al mediodía se suspendían el día jueves las actividades. Claro, pero esas son las presenciales, pero las clases virtuales lo más probable es que sí, sí van, sí van. O sea, yo no sé si los que estaban presenciales pasan a virtuales momentáneamente y los de virtuales seguimos normal. Pero igual, y además estamos cerca del examen y necesitamos ese tiempo los profesores, no creo que perderían. Yo por lo menos no quisiera perder. El jueves me toca un curso que tengo que darles 4 horas de macroeconomía y se me pierden 4 horas de clase ahí. Y es un golpe fuerte. Pero bueno, igual, no les confirmo ni les niego el tema, solamente esperen a lo que les diga la autoridad, que entendería que han de comunicar mañana más tarde. ¿Ya? Chicos, por favor, revisen este material está colgado en su página, revisen toda la información para que ustedes puedan irse empapando en este tema. Yo voy a avanzar en la próxima clase, creo que la próxima semana nos queda todavía algo más de tiempo para poder avanzar en el tema. Es bastante lo que tenemos que ver. ¿Ok? Si no entendieron algo, todavía están a tiempo, por favor. Pídanme para poderles explicar las cosas que no hayan comprendido de la clase. Profesor, Ya, disculpe, pero la otra sí. semana tenemos exámenes, ¿verdad? No, los exámenes, ¿no son la siguiente? Oh, son Sí, la otra próxima semana. semana, profe. A partir ¿Son de la El próxima? 16, a partir del 16 al 24. Sí, profesor, a Bien, partir del 16. ya. Entonces, es que yo no sé ni en qué día vivo, ya 16, sí. Entonces, mañana es gravitante para mí para poder avanzar con muchos temas. Así que pilas, no se pierdan la clase. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De No, Sí, acuerdo, pienso en usted, chicos, profe. pasen bien, cuídense. Un gusto haberlos visto nuevamente. Buenas noches. Profe, Chao, Sí, profesor, muchas gracias. chao, pasen bien.